Ok, ahora vamos a leer la palabra, la Biblia juntos. Hoy el pasaje de la Biblia es Marcos 1, versículo 14 a 15. Leemos en voz alta, todos al mismo tiempo. ¿Listo? Ok. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Ok, a partir de hoy, durante 5 semanas, vamos a compartir la palabra con el tema el reino de Dios en la Biblia. En este primer encuentro, vamos a pensar juntos qué significa el reino de Dios y también cómo se muestra ese reino de Dios en nuestras propias vidas. El pasaje de hoy es la primera palabra que Jesús declamó al comenzar su ministerio público. Fue su primero sermón y su primera declaración. ¿Y cuál fue ese mensaje? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En su primer sermón, Jesús proclamó el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? Primero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es un reino? Cuando escuchamos la palabra reino, tal vez pensamos primero en países como Corea, ¿sí? Perú, Puerto Rico, ¿sí? También sí, otro país. También podemos imaginar un territorio, un presidente o algo relacionado con la política. Pero cuando miramos la palabra original que Jesús usó para reino, vemos que significa poder real, gobierno, soberanía. Es decir, el reino de Dios que Jesús proclamó no significa fronteras o territorios de la tierra, sino el lugar donde Dios reina como rey, donde Él es el Señor. ¿Cómo? El significado del reino de Dios pues, es justamente este. El lugar donde Dios reina como rey, donde Él es el Señor. Jesús también dijo a sus discípulos, no digan, aquí está el reino de Dios, o ahí está. ¿Por qué? ¿Dónde está el reino de Dios? Está en el corazón de ustedes. Que el reino de Dios esté en el corazón significa esto cuando en nuestra vida recibimos a Dios como Rey y como Señor y dejamos que Él nos gobierne. Entonces nuestra vida se convierte en el reino de Dios. Amén. Una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Ha llegado ya el reino de Dios a tu corazón? Amén. Entonces, hermanas, ¿cómo se muestra ese reino de Dios en nuestra vida? Hoy, en este momento, a través del primer mensaje de Jesús, queremos compartir 3 respuestas juntos. ¿Ok? Primero, el reino de Dios en nuestra vida aparece, en el primer lugar, cuando se
restaurar la soberanía de Dios. Es decir, cuando recibimos a Dios como el Señor de nuestra vida y vivimos obedeciendo a Él. Wow. ¿Qué significa soberanía? Soberanía. Esta palabra puede sonar difícil, ¿sí? Pero explicado de manera sencilla, significa esto. Es la pregunta de ¿quién tiene el volante de tu vida? Si yo tengo el volante, yo soy el dueño. Pero si Dios tiene el volante, entonces Él es Señor. La verdad es que el coche llamado nuestra vida no fue hecho para que yo lo maneje a mi manera. Desde el principio, este coche fue diseñado para que solo Dios puede conducirlo con seguridad. Si miramos el libro de Génesis, vemos cuando Adán y Eva tomaron el volante con sus propias manos. Ese fue preciosamente el evento del bien y del mal. ¿Saben? La serpiente susurró, si comen de esto, ustedes serán como Dios. Tomen ustedes el volante de su vida. Al final, Adán y Eva cayeron en la tentación. Y como resultado, fueron expulsados del jardín de Edén y perdieron el reino de Dios. Y después de eso, la historia de la humanidad siguió igual. Por eso Dios llamó a Abraham, ¿sí? Y eligió a país, un país se llama Israel, diciendo, Éxodo capítulo 19, versículo 6, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel debía ser un ejemplo para mostrar al mundo que Dios es el rey. Pero en 1 Samuel, capítulo 8, el pueblo pidió así, danos un rey para que seamos como las demás naciones. En realidad, esas palabras quieren decir, Dios, suelta el volante. Ahora nosotros también queremos manejar como lo hace el mundo. ¿Y quién fue el rey que se levantó? El primero rey de Israel. ¿Quién? Fue Saúl. Al principio Saúl era humilde. Decía, soy de una familia pequeña, inclinando su cabeza con modestia. Pero después de ser rey, poco a poco Saúl empezó a tomar el volante en sus propias manos. La primera prueba fue la guerra contra los filisteos. Y antes de pelear, normalmente, Israel siempre debía esperar al sacerdote para presentar un sacrificio a Dios. Samuel le había dicho a Saúl, espera 7 días. Pero cuando la batalla se acercaba, el pueblo empezó a tener miedo y el ejército poco a poco se fue dispersando. Entonces Saúl, con mucha ansiedad, no pudo esperar a Samuel, y ofreció el sacrificio él mismo. Lo hizo porque tenía miedo de que la gente lo dejara. Pensó más en la opinión
de los hombres que obedecer a Dios. Y justo cuando Saúl terminó el sacrificio, Samuel llegó. Qué dramático, ¿verdad? Solo tenía que esperar un poco más, pero no pudo confiar en Dios y tomó el volante en sus manos. Saúl siguió sin obedecer los mandatos de Dios, y quiso seguir manejando él mismo. La segunda prueba fue en la guerra contra los amalecitas. Dios le había ordenado: destruye todos por completo. Pero Saúl guardó las mejores ovejas y vacas, y hasta dejó con vida al rey Agag. Por fuera decía: lo guardé para ofrecer sacrificios a Dios, pero en realidad era porque a sus ojos le parecía bueno y porque quería quedar bien con la gente. El problema de Saúl no fue un simple error. Su verdadero problema fue que, frente a la dificultad, tomó decisiones siguiendo la situación y no la palabra de Dios. En otras palabras, no entregó el volante de su vida a Dios, sino que lo agarró con sus propias manos. En ese momento, Samuel le gritó. Vamos a leer juntos esa palabra. 1 Samuel 15, versículo 22. La obediencia vale más que el sacrificio, y prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Y añadió con firmeza, otra vez, vamos a leer juntos. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no sea rey. Así, Saúl terminó viviendo una vida sin el gobierno de Dios. Y una vida sin el gobierno de Dios ya no puede llamarse reino de Dios. Aunque por fuera parezca una vida religiosa, si el volante está en mis manos, yo ya estoy fuera del reino de Dios. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Quién tiene ahora el volante de mi vida? ¿Soy yo el que lo toma según las circunstancias y el ambiente? Si es así, necesitamos volver a entregar nuestra vida al Señor y restaurar su soberanía en nosotros. Necesitamos regresar al reino de Dios. Pero, ¿cómo podemos recuperar esa soberanía que hemos perdido? ¿Cuál es el camino para volver al reino de Dios? Por eso, ya quiero decir, segundo punto, tenemos que volverle el volante de nuestra vida a Dios, y lo que nos hace soltar lo que hemos tenido tan apretado en nuestras manos es la arrepentimiento. Con el arrepentimiento podemos volver al reino de Dios. Jesús lo dijo claramente: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús primero dio esta orden: arrepiéntanse. Una pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? En el idioma original significa cambiar la manera de pensar y dar la vuelta en la dirección. Sí. Yo soy viejo, ¿sí? Por eso yo
No puedo cambiar más, mucho mi pensamiento. Pero arrepentimiento tiene que cambiar, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar y dar la vuelta en dirección. El arrepentimiento no es solo llorar o sentirse mal, es que cambien tus pensamientos y cambie la dirección de tu vida. Cuando perdemos el camino, ustedes, ¿qué hacemos? Nosotros ajustamos el GPS navegación, ¿sí? Otra vez, ¿sí? El arrepentimiento es como borrar un destino equivocado y volver a poner el destino que Dios nos da. Es el arrepentimiento. En la Biblia hay un ejemplo claro que el de arrepentimiento, el rey David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero él también cayó en un momento de descuido. Una noche, cuando el reino estaba en paz, subió al techo de su casa y vio a una mujer. ¿Quién? Jezabel. Hermanos, el pecado empieza con una mirada equivocada. Si en la noche miramos demasiado algo que no debemos, nos ponemos en peligro. ¿Sí? David no apartó la mirada y cayó en la tentación. Terminó cometiendo adulterio con Betsabé y para cubrir su pecado y quedarse con ella, hizo que su esposo Urias, un soldado fiel, muriera en la batalla. Ese gran rey cayó en adulterio y en asesinato. Parecía que todo quedaba escondido. Pero Dios no se dejó engañar. Él envió el profeta Natán para confrontar a David. Cuando escuchó la reprensión, David cayó en rodillas y confesó: he pecado contra el Señor. En el Salmos 51 oró así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pasó días en ayuno y lágrimas de arrepentimiento. Hermanos y hermanas, ¿cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Los dos pecaron, ¿sí? Pero Saúl puso excusas y David se arrepintió. Dios escuchó al rey que se excusaba, pero restauró al rey que se arrepentía. El pecado de David no era más pequeño que el de Saúl. Tal vez parecía más grave, pero Saúl se excusó hasta el final y David se arrepintió de inmediato. Por eso Saúl fue desechado y David fue restaurado. Hermanos, hermanas, pregúntense, ¿hacia dónde está apuntado el GPS de mi vida? ¿Todavía voy corriendo hacia un destino equivocado? El único camino para volver al reino de Dios es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, dejamos el camino equivocado y volvemos al reino de Dios. Amén. Y tercero,
Pero hermanos, aquí hay una pregunta importante. ¿Será que con solo arrepentirnos y hacer restaurar por completo el reino de Dios? Jesús en el pasaje de hoy dijo claramente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, en tercer lugar, el reino de Dios aparece en nuestra vida cuando creemos en el Evangelio y vivimos una vida nueva con esa fe. En el Antiguo Testamento, Saúl se aferró al volante y fracasó, pero en el Nuevo Testamento, Saúl, que también se llama Pablo, ¿sí? El encontrarse con Jesús resucitado soltó el volante. Saúl es su nombre en hebreo. Pablo es su nombre en griego. Pablo había sido un hombre muy preparado, educado en la ley desde joven. Cumplía la ley al pie de la letra y estaba lleno de confianza en sí mismo. Pensaba así, yo tengo la razón, el camino que conozco es correcto. Los que siguen a Jesús están equivocados, por eso debo perseguirlos. Saúl ponía su GPS en la ley y manejaba a toda velocidad con el volante bien apretado en sus manos. Perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo un servicio a Dios. Pero al final, esa pasión lo llevaba a destruir la obra de Dios. Cada vez que él tenía el volante, la dirección estaba equivocada. Todo cambió en el camino a Damasco. Jesús resucitado se le apareció y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? En ese momento fue como si alguien pisara los frenos de golpe. Quedó ciego, cayó al suelo y no pudo avanzar más por su propia fuerza. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ese fue el momento cuando Saúl soltó el volante. Después, con la oración de Ananías, recuperó la vista, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a caminar en nuevo camino. El perseguidor de la iglesia se convirtió en apóstol que edificaba iglesia. El hombre que vivía de su propia seguridad ahora vivía solo para seguir a Jesús. Y él pudo decir, Gálatas 2:20, vamos a leer juntos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa confesión es la vida del reino de Dios. Es vivir así, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el leer cada situación lo que Jesús haría. Es entregar mi visión, mi futuro y mi propósito a Él. Quiero que esta confesión sea también la nuestra. Pablo, que antes corría con la ley y su propio orgullo, al encontrarse con el Evangelio lo dejó todo y entregó el volante a Jesús, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, esta no es solo la historia de Pablo. Hoy también se aplica a nosotros. Cuando yo tengo el volante, ¿cómo es mi vida? Por ejemplo, me enojo,
y me desesperó cuando las cosas no salen como planeé. El dinero, el éxito y la aprobación de la gente se vuelve mi destino. Oro, pero en las decisiones confío más en mi experiencia y mi terquedad. Y aunque asistió a la iglesia, vivo cansado y vacío. Pero cuando le entrego el volante de Dios, ¿qué pasa? Por ejemplo, aunque las cosas no salgan como quiero, tengo paz. ¿Por qué? Sé que el Señor está manejando. Al decidir, no busco agradar a la gente, sino la voluntad de Dios. En la oración, en la palabra recibió las señales del GPS del Espíritu Santo y en mi vida hay valentía, libertad y alegría. Confiar el volante a Jesús no es solo decir, creo en ti. Es entregarle la autoridad, la soberanía de decidir. Es como cuando el GPS dice, gira a la izquierda. Y aunque a mí me parezca más rápido a la derecha, obedezco y giro a la izquierda. Es confiar más en Jesús que en mi vida, experiencia o mi intuición. Eso es vivir el Evangelio. Así que les pregunto, ¿han puesto sus GPS en Dios, pero siguen con el volante en sus manos? ¿Han puesto cielo como destino, pero siguen escogiendo ustedes el camino? ¿O de verdad le entregaron el volante del Señor? Queridos hermanos y hermanas, la vida del reino de Dios es poner el GPS en Dios y darle también el volante a Dios. Entonces sí, podemos vivir en el reino de Dios. Amén. Ahora terminamos el mensaje. Hermanas, ¿recuerdan cuál fue el primer mensaje que Jesús proclamó al empezar su ministerio? Marcos 1:15. Ah, ok, vamos a leer juntos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ah, con este primer mensaje de Jesús vimos qué es el reino de Dios y cómo aparece en nuestra vida. El reino de Dios no es un país ni un territorio. Es el lugar donde Dios reina como rey y donde Él gobierna. Amén. Y vimos que el reino de Dios aparece en nuestra vida cuando se restaura la soberanía de Dios, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. La Biblia nos mostró tres ejemplos, ¿sí? Primero, Saúl agarró el volante a su manera y fue desechado. David, aunque pecó gravemente, se arrepintió y devolvió el volante a Dios y fue restaurado. Y tercer, Pablo creyó en el Evangelio, entregó el volante al Señor y empezó a correr en un camino nuevo. Hermanos y hermanas, los tres eran seres humanos como nosotros, pero al final de sus vidas fue totalmente diferente. ¿Por qué? Dependía de quién tenía el volante. Saúl fue desechado, David fue restaurado y Pablo fue transformado. Al final la clave está,
¿A quién entrego yo el volante de mi vida? En una sola frase lo podemos resumir así. El reino de Dios es borrar el camino equivocado con el arrepentimiento, poner un nuevo destino con el Evangelio y entregar el volante completamente a Dios. Pero, ¿será que todavía tienes el volante en tus manos? Señor, ya entendí el destino, pero el camino lo voy a escoger yo. Estás viviendo así. Aunque tengas el GPS más moderno, si tú llevas el volante y giras como quieres, te vas a perder. Se cuenta la historia de un capitán en un barco. En la noche vio una luz a lo lejos que se acercaba cada vez más. Por eso mandó un mensaje. Cambie su rumbo. Yo soy un gran barco de guerra. No, ustedes, cambien su rumbo. Yo soy un faro. Perdón. No, eso Lisa. Okay, hermanos, Dios es como es faro. No importa cuánto giremos el timón. Si ignoramos el faro, vamos a chocar. El arrepentimiento es girar nuestro rumbo hacia el faro. El evangelio es seguir la luz de ese faro para navegar seguros. Que es, hermanos, la vida en el reino de Dios empieza así, entregando el volante al Señor y siguiendo su guía. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo la palabra que el Espíritu Santo ilumina en nuestra vida. La Biblia dice en Salmos 119, versículo 105. Vamos a leerlo juntos últimamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. El más bendecido es el que cada día medita, aprende y vive la palabra de Dios. Y cuando vivimos cada día guiados por la palabra, el reino de Dios se manifiesta en nosotros. Hermanos, oro para que hoy esta palabra haga que el reino de Dios venga a su vida. Y que en cada miembro de la iglesia Paz del Señor siempre abunde la paz del Señor. Amén. Ok, ok, vamos a leer juntos. Ahora tenemos un tiempo de orar. Y con dos motivos de oración. Primero, por nosotros mismos. ¿Sí? Pensando y recordando este mensaje